Vamos a recibir a un invitado más en este programa y que se ha acercado a esta siesta santafesina de ATP y que nos va a dar nociones, si se quiere, de lo que está pasando gremialmente hablando en la educación santafesina y obviamente teniendo en cuenta la fecha. Son fechas en las que empiezan a configurarse las paritarias, los distintos temas que tienen que ver con el año educativo que ya va acercando su fecha, por lo menos por lo que dijo en algún momento la ministra de Educación, Adriana Cantero. Vamos a charlar con Rodrigo Alonso, quien viene representando a AMSAFE, la capital, AMSAFE en general. Rodrigo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Y ya en febrero, ya en febrero. No está todo tan tranquilo. Y no, porque es un mes que para nosotros es un mes clave, ¿no? Porque entendemos que la paritaria de principio de año es una paritaria que va marcando los tiempos anuales, ¿no? Porque nosotros pensamos siempre una discusión paritaria que está claro que las compañeras, los compañeros y la población muchas veces le pone la mirada en lo salarial, pero donde se discuten muchas otras cosas que después van influyendo en los procesos educativos durante el año, ¿no? Nosotros estamos pensando justamente y exigiendo una convocatoria paritaria provincial para discutir el salario, pero también para poder discutir procesos de estabilidad, para poder discutir condiciones de trabajo, para poder discutir cómo va a ser la presencialidad, para poder discutir cómo van a ser los edificios escolares en donde vamos a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos estos temas, indudablemente, que para nosotros deben formar parte de una discusión paritaria, ¿no? ¿Cuánto quedó pendiente de la paritaria anterior y que se debe retomar en esta paritaria, Rodrigo? Bueno, lo que quedó pendiente en términos salariales, la discusión del blanqueo de las cifras no remunerativas y no bonificables que se otorgaron mayoritariamente en el año 2020, que tendría que comenzar este mes, el mes de febrero, así que ese va a ser un tema de discusión. Otro tema de discusión también relacionado con el salario va a ser el porcentaje de aumento, pero además, más allá del porcentaje, Sergio, también nosotros creemos los mecanismos de actualización, ¿no? Porque está claro de que si vos me preguntás qué porcentaje están pensando, yo lo primero que te podría decir es, creemos de que este año, con todos los índices de reactivación económica que hay en la economía, no solamente tiene que haber un aumento que nos permita no perder ante la inflación, sino que tiene que haber un aumento que implique recuperar lo que nosotros hemos perdido en el poder adquisitivo del salario. Si uno hace un balance, puede decir, el 2021 ha sido un año en donde le empatamos a la inflación, sí. Fue un año que le empatamos a la inflación, se venía con un... pero en el 2020 hemos perdido ante la inflación. Y entonces me parece que este año, el 2022, tiene que ser un año claramente de recuperación del poder adquisitivo del salario, ¿no? Por eso nosotros, por ahí nos preocupaban algunas declaraciones de funcionarios en donde parecía que la discusión paritaria provincial tiene que estar ligada exclusivamente y a los tiempos de la paritaria nacional. Y la verdad que nosotros creemos que hay discusiones que se tienen que dar en la provincia. En la provincia tenés que discutir cómo va a ser el blanqueo del salario y tenés que discutir de qué manera vas a empezar a recuperar el poder adquisitivo del salario, que en el 2020 lo hemos perdido justamente porque tampoco se siguió la pauta nacional, ¿no? Hay ejes que sí son nacionales, pero hay ejes que son sumamente particulares de cada provincia. Los tendrá Santa Fe, los debe tener Entre Ríos, los debe tener Corrientes. Sí, por supuesto. Hay ejes que son netamente locales. Yo creo que el salario también, ¿no? Claramente. También la discusión de cómo se conforma el salario. Aparte, la Mesa Paritaria Nacional lo que establece es siempre un mínimo, no es un techo. Lo que establece, claro, para nosotros es una referencia, ¿no? Si actualmente el piso salarial en la provincia es muy superior al piso nacional, ¿no? Ahora, que es un argumento que habitualmente utiliza el gobierno, es como que tenemos un salario alto respecto a otras provincias. Se utiliza generalmente ese argumento de parte del Sí, pero gobierno. también hay que decir que la provincia de Santa Fe tiene ingresos que otras provincias no tienen.
Y si uno ve la economía en la provincia de Santa Fe, la economía en la provincia de Santa Fe no es una economía para que recaiga una crisis sobre los trabajadores como estuvo recayendo durante todos estos años. Nosotros creemos que es una provincia que tiene recursos y que esos recursos lo tiene que distribuir. Aparte, que ya lo hubo tiene que distribuir entre los trabajadores y en otros sectores también que han sido postergados en la economía. No podemos soslayar la cantidad de alumnos y de alumnos que nos están pidiendo los bolsones alimentarios, porque indudablemente hay una situación económica que está golpeando a muchísimos sectores de la población que van a la escuela pública y que también es necesario poder contemplar, ¿no? Hubo estadísticas oficiales, hubo anuncios, hubo reflexiones de parte de funcionarios, como vos decís, hablando de que en algunos sectores que tienen que ver con la producción, con la industria, se está volviendo a niveles prepandémicos. Prepandémicos, exactamente. Con lo cual los números están siendo buenos. Y nosotros creemos de que esos números implican y deben implicar, ¿no?, que se empiece a distribuir, y nosotros creemos que en el sector educativo hay deudas que hay que contemplar. Hay que contemplar deudas relacionadas al salario, hay que contemplar deudas relacionadas a los edificios escolares, a la situación que estamos atravesando en las escuelas. En esto nosotros tampoco podemos soslayar lo que ha sido el 2021. Está bien, uno puede decir que ha sido un año particular, tanto el 2020 como el 2021 ha sido años particulares, eso está claro, pero también se han tomado decisiones y decisiones unilaterales que para nosotros son preocupantes, ¿no? ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, se nos ha empujado a la presencialidad, a una presencialidad plena, que era algo que nosotros queríamos, que era algo que se acordó en el Consejo Federal de Educación. Acá se hizo rápidamente, sin respetar los tiempos nacionales, pero además obligándonos a dar clase a los grupos de alumnos, si no podían mantener la distancia en el aula, también utilizando el pasillo, porque no había edificios escolares acordes. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que discutir de qué manera logramos la presencialidad plena, que queremos la presencialidad plena. Con ciertas condiciones. Por supuesto, tiene que haber condiciones. Y para eso... O sea, no alcanza solamente la vacunación. La vacunación es sumamente importante. Pero no alcanza. No alcanza solamente con eso. Si hay que respetar protocolos que implican distancia, bueno, empecemos a buscar edificios escolares que podamos mantener la distancia, pero que también podamos mantener la distancia con todo un grupo trabajando ahí. No trabajando con 20 alumnos en un salón y con 10 alumnos en el pasillo, porque ahí no hay calidad educativa. Después empiezan a hablar de los resultados, de las evaluaciones, que uno hasta puede discutir, ¿no?, de ese tipo de evaluaciones. Pero, ¿en qué condiciones estamos trabajando? Claro. ¿De qué presencialidad estamos hablando? ¿Y en qué condiciones se producen los resultados de esas evaluaciones? Exactamente. Entonces nosotros creemos que estos también son materia que nosotros tenemos que discutir en el ámbito paritario, ¿no? ¿Cómo está la salud mental de los y las docentes hoy? Teniendo en cuenta que en un tiempo se hablaba del síndrome de Burnout, más conocido como la cabeza quemada, con el paso de la pandemia, con la vacunación, con la vuelta a la presencialidad. ¿Cómo está hoy la salud mental? Y yo creo que se vio afectada. Pero se vio afectada porque también las trabajadoras y los trabajadores de la educación estuvimos con un contacto permanente con nuestras alumnas, con nuestros alumnos, en donde tuvimos una sobrecarga laboral, en esta cuestión primero de llevar adelante trabajos que nosotros no estábamos acostumbrados a hacerlo, muchas veces no estábamos preparados a hacerlo, ¿no? Empezar a trabajar a través del celular, de la computadora, y donde la verdad no había una sobrecarga porque ya no había horario de trabajo, ¿no? El horario de trabajo era permanente, pero además era permanente por el compromiso que tenemos nosotros con nuestras alumnas y con nuestros alumnos. ¿Qué le pasaba a nuestros alumnos? Muchas veces te contestaban cuando los padres venían de su trabajo a la noche, que podían ver el celu, que podían ver las actividades, y entonces el contacto era a toda hora, ¿no? Y todo eso fue generando una sobrecarga laboral, fue generando también una sobrecarga, lo que han sido algunas definiciones que ha tomado el Ministerio que no se discutieron y que esto no puede volver a pasar. No puede haber más definiciones unilaterales.
hay que discutir, no puede haber más circulares los sábados a la mañana, los viernes a la noche, para que el lunes a primera hora tengamos que aplicar. Esto no puede volver a suceder. Esto, por supuesto, que implicó en una situación de salud en las compañeras y en los compañeros. Es necesario que se lleve adelante. Cuando vos hablabas de qué deuda ha quedado del 2021, de la paritaria anterior, yo te nombré una deuda salarial, pero también una deuda que tiene que ver con las condiciones de trabajo y que tiene que ver con los comités mixtos de salud y de seguridad que se tienen que activar y que hay que buscar mecanismos que garanticen de que los compañeros y las compañeras podamos trabajar en mejores condiciones. Rodrigo, te quiero cambiar de tema sin irnos de la cuestión docente, porque en las últimas horas se conoció que familiares de Vanessa Castillo están reclamando por una situación sumamente particular. Vanessa Castillo, para quien no lo recuerda, estamos hablando de la maestra asesinada en Alto Verde y sus familiares están pidiendo ayuda porque deben pagar 450.000 pesos por los gastos del juicio. Esto tiene que ver porque justamente Juan Ramón Cano, quien es el femicida de Vanessa Castillo, y su familia en realidad, fue declarado insolvente y por lo tanto no puede o no tiene los medios para pagar justamente las costas de los abogados o del proceso judicial en este sentido. Y recae esto sobre la familia de la víctima, sobre Vanessa Castillo. ¿Qué reflexión se puede hacer? Bueno, a ver, una reflexión que no es desde lo legal, ¿no? Porque no voy a entrar en esa discusión si es legal o no. Aparentemente es algo que está previsto en la justicia, ¿no? Mi reflexión es del sentido común. ¿Qué más? Asesinaron a una compañera. Se pidió justicia. Se demoró en la justicia. Y encima hay que pagar el juicio. Encima hay que pagar el juicio. La verdad que da indignación, da bronca, parece como una tomada de pelo, ¿no? Parece una tomada de pelo. Es algo que para nosotros es inaceptable. Nosotros creemos de que el Estado tiene que intervenir también. Tiene que intervenir para que esta situación no se concrete. No puede ser que los familiares, porque esto ha sido un golpe para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras de la educación, eso está claro, pero que también fuertemente recayó sobre los familiares de nuestra compañera, de Vanessa. Por lo tanto, nosotros entendemos que también acá tiene que haber una intervención del Estado para que esto no se concrete y para que estas costas sean por lo menos absorbidas por otros estamentos estatales y no justamente por quien ha sido víctima, en este caso la familia, del asesinato de una compañera. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.